Que el Señor les bendiga, hermanos. Casi no se me nota que estoy nerviosa, ¿verdad? Con la ayuda del Señor voy a desempeñar mi privilegio, hermanos. Que Él sea hablando a nuestras vidas. Ya habló a la mía y ahora pues Él quiere hablar a la suya. Quiero que busquen en sus Biblias en una de las muchas parábolas que Jesús escribió. Quiero que busquen en San Mateo capítulo 25. Cuando lo tenga me da un fuerte amén y se pone de pie. Y dice su palabra, la vamos a leer así como está escrita. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos, hermanos. Amado Padre y buen Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios amado, porque tú nos concedes el privilegio de estar nuevamente en tu casa, Señor. Te suplico que esta noche, Padre amado, tú seas, Señor Jesús, poniendo esas palabras en mis labios, Señor. Que no sea yo, Padre amado, que no sea yo, Espíritu Santo, que tú, Señor Jesús, traigas esta palabra, Señor Jesús. A lo mejor alguien, Señor, está deseando escuchar una palabra, Señor. Oh Dios amado, sé tú guiando todo, Dios de los cielos. Es para ti, mi Rey. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que yo no iba a predicar, y iba a hablarles un poquito de Rahab. Estaba leyendo la historia de Rahab y qué interesante es, pero cuando estaba preparando la meditación, pues Dios me cambió la palabra y pues creo que yo me identifiqué con esta palabra, me identifiqué mucho. Y yo le puse como tema a mi pequeña reflexión: mujer, enciende tu lámpara. Dice en el capítulo 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10. El número 10 en la Biblia habla de la perfección. Dice que es perfección. Vírgenes representa a todos los que pertenecen al Señor, que tomando sus lámparas representa la luz de Cristo, y todos los creyentes salieron a recibirle, dice, recibir al esposo, dice que es Cristo. En el capítulo 2, y las 5 de ellas, dice, y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 insensatas. Indicativo de cristianismo moderno, dice que quiere decir en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, las que eran insensatas tomaron sus lámparas, dice, no tomaron consigo aceite, comenzaron a vivir fuera de la esfera del Espíritu Santo. Y yo me identificaba, hermanos, con esta palabra, porque hay que ser sinceros, hermanos. El pastor el domingo decía, la hermana Carolina tenía como 20 años de ser cristiana, pero no era nada. Sí, hermanos, es verdad lo que el pastor dijo, no me da pena decirlo. Yo estuve en una iglesia donde no crecí, hermanos, no crecí espiritualmente. No sé si fui yo, no sé si fue la enseñanza, no puedo culpar a nadie, pero mi vida, cuando yo vine a Elohim, mi vida era una vida vacía. Yo venía vacía, yo venía con muchas cargas.
que no eran 20 años, eran como 16 años, ¿verdad? Pero en 16 años yo vivía un evangelio cómodo. En mi lámpara no había aceite. Por eso yo me identifiqué con esta palabra, porque en mi lámpara no había aceite, hermanos. En mi lámpara ya se había acabado. Yo estaba como las vírgenes que no se prepararon. Esas vírgenes no se prepararon para recibir a Jesús que venía. Ellas sabían, pero se durmieron, cabecearon, dice la palabra. Y se confiaron que las que estaban ya preparadas con su aceite, ellas les iban a compartir. Pero ellas le dijeron que fueran a comprar, porque ellas también se iban a quedar sin su aceite. Entonces yo me identificaba porque pasé tantos años viviendo un evangelio de apariencias, hermanos. Viviendo un evangelio en el que yo decía, Dios le bendiga, pero en realidad yo no conocía el amor de Dios, el amar a mi prójimo, que es un mandamiento que el Señor nos envía a hacer, amar a nuestro prójimo. Y yo recuerdo que estando ahí en la iglesia, yo les decía, Dios le bendiga, pero cuando la hermana se iba, qué mal me caes, hermana, decía yo. Y la hermana bien creída, ¿verdad? De mi sonrisa fingida. Por eso les digo que yo me identificaba, porque yo comencé a vivir fuera de la esfera del Espíritu Santo. Realmente yo estando ahí no conocía ni qué era el mover del Espíritu Santo. Y recuerdo que el primer día que yo fui al Marillal, hubo una administración, fue la primera vez que fui, que mi hermana Tita se ríe porque yo en lo que yo tenía de ser cristiana, no era cristiana, yo pues nunca había usado muchos vestidos, ni mucho menos había usado faldas. Entonces, ese día para ir al Marillal, yo no hallaba cómo hacer porque yo no tenía faldas. Y había Santa Cena. Y le digo a él, ¿y cómo hago si no tengo? Vos anda así, me dijo, eso es lo que tenés. Y miren, hermanos, yo me sentía como que era un lunar a media iglesia, solo yo en pantalones. Y a la hora de que iban a pasar a recibir la Santa Cena, le digo a él, mira, ¿paso o no paso? Y me dijo él, mira, como lo que importa es tu corazón, como vos andes con Dios. Lo de afuera no, me dijo. Y aún así a mí me temblaban las manos, más que el hermano Chepe estaba repartiendo la Santa Cena, ¿va? Y yo sentía que todo el mundo me miraba, yo sentía que me miraban porque yo andaba en ese momento, no andaba bien, yo estaba conociendo el amor de Dios, estaba conociendo. Y Dios me envió a un lugar donde ha sido un oasis para mi alma, para mi vida, y yo creo que no solo para mí, sino para muchos de los que estamos aquí. Ha sido un oasis para mi vida, ha cambiado mi vida. Creo que no vengo de vivir una vida tan desordenada, pero sí en el evangelio que yo estaba viviendo realmente no era nada, hermanos. Entonces, ¿qué sucedió? Yo me comencé a quedar sin aceite en mi lámpara. De hecho, no tenía pero ni una gotita, no tenía ni para compartir. Y empecé a vivir, como les digo, un evangelio fuera de la esfera del Espíritu Santo. Hubo un día también que llegué a la iglesia, allá al Marillal, y estaba tan bonito el culto, y dijo un hermano, parece que estaba el hermano Rosalío ese día predicando, y para nosotros todo era nuevo, para nosotros todo lo que estaba pasando era nuevo, para mí era nuevo, y un momento que él dijo, vaya, pasen, dijo, las parejas al frente, dijo, vamos a orar, dijo. Y pasamos con mi esposo. Cuando una hermana empezaron a ministrarla, y la hermana dijeron que no sé qué le pasaba a la hermana, pero yo sentí miedo, yo sentí temor cuando yo vi a la hermana gritar, y yo para mí era todo lo que yo estaba viviendo era nuevo porque no lo había vivido en 16 años. Yo comenzaba, que Dios me empezaba a encarrilar otra vez, Dios comenzó a encarrilarme otra vez para que yo empezara a llenar mi lámpara de aceite, porque Dios sabía que no tenía nada, hermanos. Entonces, así han sido las experiencias que he estado viviendo en Dios, y yo creo que Dios por eso no quiso que yo les hablara de Rahab, como yo les digo, que es una historia tan bonita, la historia de esa mujer, pero en ese momento Dios tenía que hablar primero a mi vida para yo hablarles a ustedes. Y dice en el capítulo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos,
Esta es en la Biblia que me gané, hermano Juanito. En la Biblia de enseñanza dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Un flujo constante, quiere decir, del Espíritu Santo dentro de sus corazones y vidas, que solo puede ocurrir y mantenerse por su fe en Cristo, a la cruz. Y yo me identificaba, como les digo, porque nosotros con mi esposo en el hogar, desde que llegamos a Elohim, porque yo venía un poco desordenada, venía con mis pelos así como que eran pelos de elote. No sé si han visto los elotes tiernitos. Venía así como con mis pelos como que eran de elote, bien rubia a la fuerza. Y desde que el Señor puso su mirada en nosotros y nos trajo a este lugar, porque para llegar a este lugar nosotros le oramos al Señor, le pedimos la dirección porque ya nos estábamos quedando, en toda la pandemia nos quedamos. Nosotros encantados que no había culto, no hay culto, bien bonito, sentíamos estar ahí bien encerraditos, bien cómodos, pero en una enseñanza que vimos, estaba una prédica de nuestro hermano Juanito, escuchándolo a él, ¿verdad? Dios empezó a tocarnos, y yo le decía a él, me acuerdo que le decía a él, bueno, y no, ya no nos vamos a congregar, pues le decía, bien, oremos, me decía él. Y yo quería que eso fuera allá, o sea, yo sentía aquello de que yo ya me estaba quedando y que yo estaba vacía, o sea, yo me sentía bien vacía por dentro y yo anhelaba estar en la iglesia, yo sentía el deseo de estar en la iglesia. Y en una ocasión, en unos cultos que nos metíamos en Zoom, una hermana me decía que yo tenía un ministerio, que Dios me iba a llamar a un ministerio. Yo decía, ¿qué ministerio me va a llamar si yo ando más en el mundo, soy más mundana que el mundo? ¿Y a qué ministerio Dios me puede llamar, Señor? Y la hermana siempre que oraba, así por medio de Zoom, ella me ministraba y me lo decía. Y yo decía bien emocionada, ya van a abrir la iglesia y ya mandé a hacer el uniforme, porque yo mandé a hacer un uniforme de allá de la iglesia donde estaba, porque yo, según yo, era allá donde yo iba a servir. Y cuando abrieron el primer día la iglesia allá, yo iba tan feliz. Y yo iba pero contenta porque iba estrenando mi uniforme y nunca había servido de ujierva, yo nunca había estado pero ni en la puerta, nunca, pero ni siquiera predicar ni cantar, mucho menos. Y ese día yo dije, se va a alegrar el pastor donde me vea, dije yo, como yo en mi corazón, andando yo en mi corazón, yo estaba como que queriendo servir al hombre, que el hombre me aplaudiera, no lo estaba haciendo para el Señor, porque mi vida andaba vacía. Y yo dije, ojalá me dejen en la entrada de la puerta para que así me vea el pastor más rápido y me diga, la felicito porque vino a servir. Y me dejaron cabal en la entrada, ¿verdad? Yo quería que el hombre me aplaudiera, o sea, yo quería los aplausos del hombre en ese momento. Y cuando pasó el pastor, pero ni me volteó a ver, ni me vio. El pastor ni siquiera me vio. Y yo ya empecé, ay, no me vio, dije yo. Y ese día recuerdo que solo yo había ido a la iglesia porque él se quedó con las niñas, como costaba salir por lo de la pandemia, ¿verdad? Y no me dijo el pastor nada, no me saludó, no me habló, y más que la gente entraba a la iglesia y no me volteaban a ver, ni me daban la mano, nada. Y ay, no, dije yo. Y Dios hablando en ese momento, aún yo sin saber ni conocer del Espíritu Santo, sin estar enamorada del Señor ni de su palabra realmente. Ya Dios hablando, no es aquí tu ministerio. Si bien es cierto, Dios no va a venir a hacer división, pero no era allí donde Dios me quería trabajando. Él sabía que si yo seguía allí, iba a seguir en las mismas. Ya hubieran pasado ya 25 años y yo en las mismas, sin ser nada. Entonces, yo recuerdo que llegué a la casa llorando. Yo le dije a él, mira, esto me pasó. Y entonces me dijo él, no, ya no vamos a ir, me dijo. Ya no vamos a ir a la iglesia, me dijo ahí. Y 16 años habíamos pasado nosotros en una comodidad tan grande, de la silla a la casa, de la casa a la silla, y esa era la comodidad que teníamos. Nunca nos pusieron a cantar, nunca nos pusieron a predicar, no sabíamos qué era eso. Ni mucho menos a desfilar, hermano, ni mucho menos a hacer lo que estoy haciendo ahorita. Entonces,
Fue bien maravilloso cómo el Señor se comenzó a fijar en el hogar de nosotros, cómo Él comenzó a levantarnos, cómo Él comenzó a moverse, puso su mano, se fijó en nosotros, aún siendo nosotros pecadores, Él se fijó en nosotros y comenzó a moverse, y su gracia nos alcanzó y aquí estamos, hermanos, aquí estamos para adorarle al Señor, y por eso yo le digo al Señor: Señor, deme las fuerzas, deme la gracia. Que no importa si a mí me dicen: mira, hermana, a las 3 la quiero, a las 4 la quiero en la iglesia y yo puedo hacerlo, yo estoy aquí a la hora que a mí me dicen. Entonces yo le digo al Señor que si estos son los últimos tiempos que yo le voy a servir, que yo le voy a adorar, que voy a aprovechar cada minuto, cada segundo que pasa, todo el tiempo, yo quiero adorarle al Señor. Y de esa manera, hermano, yo siento que hemos venido nosotros echándole aceite a nuestra lámpara. Dios nos ha venido llevando y nos ha venido trayendo de paso en paso, despacio, aunque yo en un momento quería que las cosas fueran rápidas. Yo quería ¿y cuándo nos vamos a congregar? ¿Y cuándo nos vamos? Hubo un momento que lo desesperé a él: no, hija, tenemos que orar, espérate, no es así. Y yo quería ya, porque yo me sentía desesperada ya de estar en la casa. Y donde yo miraba las prédicas de mi hermano Juanito y veía que solo él podía venirse por lo de la moto, por el transporte. Llévame. ¿Y cómo vamos a ir los 4 en la moto?, me decía. Y yo, llévame, le decía. No, me decía, yo te lo voy a compartir, cuando vengamos te voy. Y él me llegaba compartiendo y a mí eso me llenaba donde lo escuchaba. Pero por eso mismo, hermanos, perdón. Por eso mismo el Señor, hermanos, nos trajo a este lugar. Y mire lo que dice en el capítulo 5. Y tardándose, dice el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No indica, dice, con eso que hayan hecho algo malo. Se durmieron, pero se quedaron sin aceite. Solo que dice la palabra en su enseñanza que no hicieron algo malo con el hecho de dormirse, ¿verdad? Solo que no se prepararon. Y en el capítulo 6 dice: y la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirlo. Es el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor quiere que estemos preparados, hermano. El Señor no quiere que estemos ahí en la noche, ¿verdad?, bien comoditos y ay, qué rica está la colcha, y dormidos, y a veces el Señor nos despierta, porque no me van a dejar mentir que hay veces. Miren lo que me sucedió hace poco a mí. Faltaba como un cuarto a las 3 de la mañana, y yo soy bien dormilona, puro oso, y me desperté, no sé qué fue lo que me despertó, y era que me pusiera a orar, ¿va? Y le digo al Señor: ay, Señor, ay, tan rica que está la cama, porque esa hora es cuando más rica está el sueño, ¿va? Ay, Señor. Y miren, hermanos, me volví a envolver en la colcha con aquel frío de la madrugada tan rico y me quedé dormida. Cuando al ratito me cae una gran cuca en la cara, que saber de dónde salió, una de las más grandes de la voladora. Y saber de dónde salió, porque eso fue para que yo me levantara, se me quitara el sueño, y era de que me pusiera a orar, que Él quería hablar conmigo en ese momento. Y yo me quedé buscando por todos lados abajo de la cama. Campas, la cuca no estaba. Era Dios despertándome, porque ya lo había hecho una vez y yo me volví a encolchar, ¿verdad? Porque estaba rica la cama. Entonces, Dios siempre en las madrugadas, hermanos, yo soy de las que pienso que en las madrugadas es donde se ganan las mejores batallas, porque Dios ve el sacrificio que nosotros hacemos. Yo sé que todos aquí, la mayoría, trabajan y dicen: ay, estoy cansado, y quizás ustedes solo dicen: Señor, gracias por este día en la noche a la orilla de la cama, vea, estoy tan cansado, porque si es cuando uno está cansado, hermanos, es lo más difícil que puede hacer orar. Y uno: Señor, gracias, Señor, sí, Señor, gracias, te agradezco, Señor. Y ya se empiezan a quedar bien dormidos. Pero yo siento de que el Señor nos haya permitido un día de vida y nos haya guardado de tantas cosas, merece un sacrificio. Merece que nosotros sacrifiquemos la carne, porque la carne nos pide comodidad, nos pide: acostate, hombre, ahí estate acostaditos y ahí te miras bonito. Entonces, nosotros vivimos unas experiencias tan bonitas, porque a veces a Él, cuando me escucha en las madrugadas orar, como que el Espíritu Santo lo inquieta a Él,
porque cuando me escucha como siento que lo incomodo y se da vuelta para un lado, se da vuelta para el otro y ya no se puede dormir y se tiene que levantar a orar. Y lo mismo me sucede a mí con él. Cuando él se pone a orar y quizás dice, le voy a cerrar la puerta, la del cuarto, voy a cerrar la puerta para que no se escuche mucho. Y no, hermano, difícilmente cuando yo lo escucho a él, tenés que levantarte y tenés que levantar. Y hasta que me levanto y comenzamos los dos a orar y a cubrir la casa, porque hay días que tenemos unas luchas bien grandes. Como les digo, nosotros estamos conociendo cosas sobrenaturales. Hemos vivido cosas nosotros tan sobrenaturales que para el ojo afuera humano dicen, estos están re locos. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo eso va a ser así? Pero sí, hermanos, uno que lo vive, uno sabe que así es. Y como para el Señor estamos locos todos. ¿Amén? Y dice su palabra en el capítulo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esto quiere decir, pero sin el aceite. Las vírgenes se levantaron y sabían que aceite no tenían en sus lámparas. Era inútil, dice. Esto es actividad religiosa sin el Espíritu Santo. Eso es como cuando usted viene a la iglesia y dice, voy a ir a la iglesia porque no tengo para otro lado, ¿para dónde agarrar? Mi modo, para la iglesia me voy a ir porque no tengo otro lugar. Allá voy a ir a pasar el tiempo. Y usted empieza a vivir una vida así como que viene a la iglesia, se sienta y usted se va así como vino. Usted no siente nada. Y a veces el Espíritu Santo quiere hacer algo en su vida, pero como está a la par su hermana, ¿verdad? En vez de estar usted adorando, usted la está criticando. Ay, cómo adora, cómo ora. Y fíjense que yo he aprendido en este lugar a adorar al Señor con libertad. El Señor me ha enseñado a que lo adore con libertad, porque el Señor eso quiere de nosotros, que lo adoremos con libertad. Usted no tenga miedo de levantar sus manos, si usted quiere saltar como el pastor dice, va, pero siempre todo con orden, porque si hacemos un desorden ya sabemos que Él nos va a sentar. Pero el Espíritu Santo no es desordenado, Él es ordenado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir el Evangelio como a Él le agrada, como Él quiere que lo vivamos sirviendo a los demás, que lo vivamos sirviendo a nuestra iglesia, que cuando nos toque hacer la limpieza usted diga, ay, porque muchas veces venimos cansados y yo entiendo eso, muchos trabajan y yo sé que vienen cansados y dicen vengo cansado, pero si usted no viene renegando y usted dice, hoy le voy a dar lo mejor para el Señor, y los baños puede estar lavando, pero el Señor lo está viendo y Él sabe la actitud con que usted lo está haciendo. Si usted lo está haciendo de corazón o lo está haciendo como estaba yo, ¿verdad? Que yo quería que el pastor me aplaudiera porque iba a estar sirviendo dentro de la iglesia. Entonces, cuando usted viene a darle al Señor a la iglesia, cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que darle lo mejor al Señor. Tiene que darle lo mejor que tenga de usted. Decirle al Señor las palabras más bonitas, las palabras más elocuentes que salgan de su corazón. Y sobre todo ser sincero con el Señor. Tener sinceridad con Dios. Y en el capítulo 8 dice, y las fatuas, en esa Biblia dice las fatuas. Dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Demasiado tarde, quiere decir que es demasiado tarde porque ellas no se prepararon, se quedaron sin el aceite. Y dice en el capítulo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprar para vosotras. Quiere decir, este versículo nos explica que quiere decir que proclama la verdad de que el poder espiritual no se puede derivar de otro. Quiere decir que el don que usted tiene, ese es suyo. Usted no se lo puede prestar ni decirle, se lo voy a prestar a la hermana Mari, hermana Mari, le voy a prestar mi don. No, porque a ella le va a dar el de ella, a mí me va a dar el mío. Y a ella la va a desarrollar Dios como Él quiere y en lo que Él quiere. Entonces quiere decir que eso no se puede, no lo podemos como cambiar, no lo podemos, no se puede, dice que no se puede derivar de otro, no podemos nosotros, la verdad de que el poder espiritual no se puede derivar de otro. Como les digo, si yo escucho a mi hermana, ¿cómo les puedo poner? Un misionero, por ejemplo. Dios elige a un misionero
y el misionero le va a dar al misionero para enviarlo al campo, al lugar donde lo va a enviar. Me imagino que Dios le tiene que dar un dialecto donde lo va a enviar, o tiene que aprender él el idioma donde Dios lo va a mandar, lo va a preparar antes para eso. ¿Qué quiere decir? Que a ese misionero lo está preparando para misionero, para eso, a eso lo está enviando Dios, a las misiones. Entonces, no podemos nosotros, no puede derivarse de otro. No puedo yo, lo que Dios le dio a él es de él, y lo que me va a dar a mí es mío, independientemente de que me mande a predicar, que me mande de evangelista, de maestra, o que me mande a hacer otra cosa al Señor. En el 10 dice: y mientras que ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Dice la Biblia de enseñanza: vendrá el tiempo cuando es demasiado tarde, hoy es el día. Hermano Elvis, búsqueme por favor en Hebreos 3:15. ¿3:15? Sí. Sí, por favor. Dice así: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Amén. Mire cómo dice. Y dice, vendrá el tiempo cuando es demasiado tarde, hoy es el día. O sea que usted tiene que estar preparado todo el tiempo. Usted tiene que estar preparado a la venida del Señor. Y cuando usted le habla, usted ha notado que cuando le habla a algún amigo, el amigo lo primero que hace es endurecer el corazón y le dice: no, ahorita no, luego lo voy a hacer. Y siendo gente que está siendo tocada, porque hay gente que está llorando y está diciendo: no quiero. Nosotros hoy que hemos andado en Esperanza para las calles, hemos vivido unas experiencias donde la gente, le hacemos el llamado 3 veces y la gente llorando y dice: no quiero. Y siendo tocada, el Espíritu Santo tocándolo, y dicen: no quiero, otro día será. ¿Qué quiere decir? Que vendrá el tiempo. Imagínense que vendrá el tiempo cuando va a ser demasiado tarde. Va a haber un tiempo en el que va a ser tarde, ya no se va a andar ni predicando la palabra, ya no van a andar en los buses predicando, ya no se va a predicar, ya va a ser tarde. Y la gente aún así se resiste. Y dice en el capítulo 11: y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Porque ellas eran religiosas, pensaron que eran salvas. Es lo que les digo, por eso me identificaba yo, ¿verdad? Yo creía que en el evangelio que estaba viviendo, al venir Cristo en la madrugada, o no sabemos el día ni la hora, yo me iba con Él. Y lo más difícil es que en mi vivir en el evangelio que yo vivía, yo estaba vacía. Le digo vacía porque en mí había falta de perdón, no podía perdonar, y existían muchas cosas en mi corazón, muchos daños en mi corazón grandes que no podía perdonar. Habían tantas cosas en mi ser que yo no las podía soltar, y había algo dentro de mi corazón que yo aquí, Dios me lo vino. Yo pasé muchos años con una carga en mi corazón, una carga bien difícil de soltar. Y por eso yo me identificaba con esta palabra, porque cuando yo vine aquí, por eso les digo que para mí ha sido un oasis para mi alma. Porque el Señor me vio, el Señor me eligió. Y yo tenía como unos 14 años de vivir con esa carga en mi corazón, y no encontraba la forma cómo soltarla, no encontraba la manera de cómo hablarlo, cómo decirlo. Y era tan grande mi daño que yo decía: ¿y cómo perdono? Señor, así como estoy vacía, porque aún así yo le decía al Señor, aún con mis vacíos en mi corazón, yo le decía al Señor: ¿cómo perdono, Señor? ¿Cómo le digo, Señor? ¿Cómo lo explico esto? Y el Señor
Eso solo lo sabíamos Dios y yo. Eso solo lo sabía el Señor, solo sabía la carga que yo cargaba, porque yo andaba hasta jorobada de la carga que yo sentía. Y al llegar aquí, hermanos, en una administración, en un campamento, al primer campamento que fuimos, mi hermana Miriam, la hermana del pastor, creo que todos la conocemos, ella no me conocía ni a mí ni a mi esposo, y él nos ministraba. Cuando ella nos comenzó a ministrar, ella me hablaba de ese proceso que yo estaba viviendo y sin conocerme. Y yo podía entender que era Dios, yo podía saber que era Dios hablando a mi vida y preparando todo, hermanos. Y yo decía, ¿cómo? Aún así yo decía, ¿cómo suelto esta carga? Señor, ¿cómo me despojo de esto que yo siento, Señor? Y era tan duro lo que yo sentía, hermanos, yo lo tenía que hablar con mi esposo, yo se lo tenía que decir. Y el Señor me decía, yo tengo preparado todo. Saca esa carga que llevas dentro. El Señor sabía y usó a mi hermana Miriam. Y así fue, hermanos, como el Señor comenzó a quitar cargas de mi vida y comenzó a echarle aceite a mi lámpara. Comenzó de poquito en poquito. Yo me dispuse, yo le dije al Señor, aquí estoy. Si a este lugar tú me has llamado, Señor, yo aquí estoy. Usa mi vida, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está todo mi ser. Si de algo te sirven, Señor, aquí están. Y el Señor comenzó a cambiar mi vida, hermano, de una manera que yo solamente le dije al Señor, yo voy a ser obediente a lo que tú quieras que yo haga y como tú quieres que yo sea. El Señor comenzó a cambiarme, hermanos, hasta en mi vestuario. El Señor comenzó a quitarme la vanidad que yo tenía, porque yo tenía mucha vanidad. Cuando yo vine aquí, yo recuerdo, lástima que no me tomaron una foto como yo venía, pero hubiera querido que me tomaran una foto para recordar de dónde el Señor me sacó, de dónde Él me sacó. Y cuando yo me desanimo a veces, porque no me van a dejar mentir, muchas veces cuando nos sentimos cansados, llega el desánimo y remamos y le decimos al Señor, dame fuerza, Señor, porque hemos hecho un trato con el Señor. Yo he hecho un trato con el Señor. Y me acordaba cuando el pastor decía, por bocones nos pasan a veces las cosas, ver en su palabra el día domingo, porque yo dije, Señor, le dije yo cuando comenzó el concilio, si tú me pones un día a predicar, Señor, yo no voy a decir que no. Y cuando la hermana me llegó a preguntar, acordate lo que dijiste, me dijo, vaya, y yo me reí el día que usted predicaba, porque decía usted que a veces por bocones, porque decimos, no, por la emoción, a veces por emociones hablamos, ¿verdad? Y yo dije, no puedo decir que no, Señor. Y desde ese día yo, créanme que unas luchas, y van a decir ustedes, esta hermana siempre que tiene privilegios, dice que solo con luchas, unas luchas, hermanos, grandes que he tenido todos estos días. Y yo le dije al Señor, Señor, yo hice un trato con usted, guíeme, deme las palabras y deme la palabra que yo tengo que llevar. Y así ha sido, hermanos, el Señor en mis propias palabras, como yo soy, le digo al Señor, no son palabras elocuentes, Señor, pero en mi propia forma de ser yo te voy a llevar esa palabra. Y yo estaba equivocada que iba a hablarles en Raab, pero no, Dios no me lo dio así. Dios quería que yo hablara en las parábolas que Jesús escribió. Y dice en el capítulo 11 dice, no sé si ya lo leímos, hermano, el 12, mas respondiendo él les dijo, de cierto os digo que yo no os conozco. Millones actualmente están en la iglesia, pero no están en Cristo. Muchas personas, muchos hermanos, así como estaba yo, que llegaba a la iglesia, me sentaba, escuchaba la palabra, pero no la atesoraba, no me llenaba. La escuchaba, pero como que no, eso no me llenaba a mí, no me hacía nada, yo seguía igual. Eso es como que usted venga, escuche la palabra del Señor y usted escuche que tiene que cambiar su vida, que tiene que vivir una vida en comunión con Dios, y al salir de aquí usted sigue en las mismas. Usted no pone de su parte para cambiar su vida, para tener una vida espiritual con Dios, para que el Señor le encuentre haciendo así su voluntad cuando sea la venida. Eso quiere decir
Y dice que millones actualmente están en la iglesia, pero no están en Cristo. Y eso está pasando en muchas iglesias, hermanos. En muchas iglesias la gente llega y a veces dicen, hoy me toca servir, me toca diujier. Voy a ir porque mi modo, me toca ir, porque me toca servir y porque si no voy los hermanos me van a criticar que no fui. Voy a ir por eso, mi modo. Voy a ir a hacer la limpieza porque si no voy la hermana va a hablar también. Entonces, mucha gente, muchos están viviendo así. Aquí no pasa eso, aquí no es eso, es en otras iglesias. Y en el capítulo 13 dice, pues velad, velad pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuestras vidas deben vivirse como si viniera Jesús ahora. Usted tiene que vivir una vida en comunión con Dios, no vivir como yo estaba viviendo, que era un evangelio de apariencias. Yo solamente aparentaba ser cristiana, pero no era nada. Y no me da pena decirlo, hermanas, porque así viví muchos años yo el evangelio. Pero cuando vine yo aquí, cuando yo les conocí a ustedes, con el amor que ustedes nos recibieron, porque déjenme decirle que eso es lo que atrae a la gente también, el amor, como usted trata a la gente se siente bien porque la gente lo expresa. Mucha gente se acerca a mí y me dice, hermana, a mí me gusta ir ahí porque qué bonito cómo lo atienden a uno, cómo lo tratan a uno, qué amor le dan a uno y por eso yo no me voy de ahí me siento bien. Entonces uno dice, vaya, y uno vino igual, uno así se sintió como dice esta gente, uno se siente bien por el amor que le dan. Así que tenemos que vivir una vida espiritualmente llena, que el Espíritu Santo le ministre todos los días. Invítelo al Espíritu Santo en las mañanas, por ejemplo, a que si usted va para su trabajo, que vaya con usted. No salga de su casa sin orar. Mire cuánto accidente, mire cuántas cosas pueden pasar en la calle, porque usted sabe y usted no sabe si va a regresar. Es duro decirlo, pero es la realidad. Eso puede pasar, pero más sin embargo una oración suya puede cambiarle el día, no solo a usted, sino también a la gente con la que usted convive, puede cambiarle el día a sus compañeros de trabajo. Entonces hay que vivir una vida en comunión con el Señor. No digo que no vamos a fallar, porque dice el pastor que somos santos pecadores, ¿verdad? Fallamos con lo que decimos, con lo que pensamos, todos los días le fallamos al Señor, pero más sin embargo hay que tratar de vivir en comunión con el Señor, amén. Así que, por ejemplo, yo he vivido unas experiencias, hermanos. Yo hace poco viví una experiencia tan bonita que al pastor ya no se la terminé de contar, y un día por la mañana yo le decía al Espíritu Santo, ven, acompáñame a tomarme una taza de café. Y le serví el café y le pregunté si quería leche. Y le puse un banco, porque de verdad que nosotros para el Señor estamos locos. Y yo le serví la taza de café y le pregunté si quería leche. Y como yo me puse leche en mi café, le puse leche también a él, ¿verdad? Y serví las 2 tazas y le dije, yo te invito, ven, siéntate conmigo aquí. Yo te invito a que tú esta mañana me ministres, esta mañana me llenes, esta mañana que tú me muestres que tú estás en nuestra casa, porque mi casa y yo te serviremos a ti. Y estando ahí sentados, hermanos, yo ya no pude hablar. Yo ya no pude hablar mi idioma, yo empecé a hablar lenguas y empecé a hablar lenguas y empecé a hablar lenguas, y la taza comenzó a bajar. La taza comenzó a bajar y más me ministraba el Espíritu Santo. Y Él me hacía saber que estaba ahí. Él me hacía saber que Él me llenaba y me mostraba su gloria por medio de eso. Porque para cualquiera puede decir, esta hermana está loca, ¿cómo va a pasar eso? Sí, hermano, yo lo viví. Y fíjense que la taza donde yo le serví a él, le ha quedado cabal la ceñita, porque yo la he lavado y no se le quita. Cabal donde yo vi que se empezó a bajar la leche con café, comenzó a bajar y comenzó a bajar.
Y yo más me ministraba, Dios más me ministraba. Y quiero decirles que son experiencias en el Señor, que cuando usted se mete, así como van a ser las batallas que le van a venir, el Señor le va a mostrar su gloria también. Pero usted tiene que tratar de vivir una vida en comunión con el Señor para que cuando Él venga, lo encuentre, la encuentre y lo encuentre haciendo su voluntad. Que no es fácil porque el Evangelio es de valientes, como dice su palabra. Porque hay momentos en los que uno cree no poder. Hay momentos en los que uno dice no puedo más. Pero viene el Señor a recordarle de dónde nos sacó y cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Para terminar, quiero leerles, yo estoy leyendo un libro y hay algo que yo sé que a muchas de las hermanas que están aquí, sé que les va a llenar, y esto es de parte del Señor para usted, hermana y hermano. Dice, podemos comparar nuestra vida con un hermoso telar. Todavía está en elaboración. En el Salmo 139 dice que Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre. La palabra hebrea indica que se refiere a un tejido muy valioso, hecho de hilos sumamente costosos. Mirar el telar de nuestra vida puede confundirnos porque no vemos el panorama completo. Hay hilos de tantos colores, algunos brillantes, otros oscuros. Hay nudos y enredos, algunos hilos se han caído. Nos cuesta apreciar su belleza y no podemos imaginarnos cómo será cuando esté terminado. Entre todos los hilos que podemos observar en el telar de nuestra vida, siempre podemos encontrar dos en especial. Hay un hilo negro que representa el dolor del cual nadie se ha podido salvar, pero también hay un hilo rojo que es la historia de nuestra redención, la historia de Dios con nosotros. Si has llegado con vida hasta el día de hoy, es porque Dios te guardó. Él no ha renunciado a sus planes para ti. Necesitamos la obra restauradora de Dios. Él quiere recoger los hilos caídos, desenredar los enredos y unir los diferentes colores de tu historia en una obra maestra que hable de su gracia y misericordia. Amén. Así que, hermanas, esta ha sido mi pequeña reflexión. Siempre hablo mucho, ¿verdad, pastor? Esa es mi pequeña reflexión, hermanos, y con ayuda del Señor la pude desempeñar y que el Señor les bendiga.